Con tu banco, todo es más fácil a través de eBrow. Paga los sueldos de tus empleados y las facturas a proveedores. Hacé la cobranza sin moverte de tu empresa. Controla los pagos de tus clientes y mucho más. Además, podés usar la tarjeta prepaga corporativa del Brow. Seguridad y rapidez con la tecnología Contactless. Banco República, nuestro banco país. Empresarios de Acá se realiza en Hotel Hyatt Centric Montevideo. Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá. Como siempre, agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Estamos en diálogo con Fernando Saig. ¿Lo dije bien? Lo dije bien al principio, después ahora ya me puse cómoda. Director de SEG Ingeniería, y estamos hablando de lo que hace, ¿no? A la energía, a los costos, a cómo las empresas también acomodan sus cuentas, de alguna forma siendo más eficientes. Y allí entra un jugador que hoy por hoy se está hablando mucho, que es la generación de hidrógeno verde, ¿no? Voy a dejar que lo expliques tú, como es en esta segunda etapa de lo que es Uruguay, ¿no? Transformándose en su matriz. Y allí un poco cómo se observa, quizás nuevo jugador para Uruguay y el interés de inversores. Bien. Primero, no sé si vale la pena aclarar qué es el hidrógeno. Sí, vamos verde. a aclararlo, sí. El hidrógeno, a ver, no cambia de color, en sí mismo es el mismo hidrógeno, es la misma molécula de H2, digamos, pero el color que se le pone en el nombre es de su origen. Es decir, hasta ahora el hidrógeno se provenía en general de hidrocarburos. Un hidrocarburo que es hidrógeno y carbono, esa molécula se rompe y se produce hidrógeno, pero se libera carbono, que es contaminante, digamos, ¿no? O sea, genera gases de efecto invernadero. Ese hidrógeno se le llama hidrógeno gris. El hidrógeno verde es la misma molécula, solo que está producida por la electrólisis del agua. Y esa electrólisis, que es básicamente una cuba llena de agua con dos electrodos, a donde se le suministra energía eléctrica, para que sea verde ese hidrógeno producido, que además se produce oxígeno porque se rompe la molécula de agua, H2O, en hidrógeno y oxígeno, esa energía eléctrica tiene que ser de origen renovable. A eso se le llama hidrógeno verde. ¿Por qué se piensa que el hidrógeno verde puede ser un vector? No es algo nuevo, hace mucho tiempo que se piensa en esto. El tema es que hace unos cuantos años que el precio del hidrógeno verde generado con energía eléctrica renovable no se acercaba, estaba muchísimo más caro que el hidrógeno gris. Entonces todavía había un gap ahí a cubrir. Pero el hidrógeno verde, ¿por qué se piensa que puede ser un vector de descarbonización? Se dice. Porque el hidrógeno podría integrarse a cualquier otro tipo de, por ejemplo, un hidrocarburo, consiguiendo carbono de origen también biogénico, que se llama, y hacer un hidrocarburo verde, o combinarlo con nitrógeno del aire y tener amoníaco verde, que puede ser un combustible también, o el propio hidrógeno puede ser utilizado en celdas de combustible, que es una especie de batería continua, digamos, por decirlo de alguna manera, que genera energía eléctrica hacia un motor eléctrico, pero para mover transporte, digamos. Que de hecho, por ejemplo, en Alemania ya existen trenes, es cierto, a hidrógeno con celda de combustible. Entonces, por eso se piensa que el hidrógeno puede ser ese vehículo para descarbonizar la matriz productiva. ¿Y por qué es importante descarbonizar la matriz productiva? En el mundo entero es importante toda, la eléctrica y la que no es eléctrica. Pero vamos al ejemplo de Uruguay. Por ejemplo, Uruguay mencionábamos en el otro bloque que tiene 97% de la matriz eléctrica renovable aproximadamente. Pero sin embargo, la matriz total de todos los energéticos, incluyendo el transporte, la industria, etcétera, no es tan renovable. Estamos hablando de todavía queda como un 40% que es, digamos, proveniente de combustibles fósiles. Ahí es donde puede entrar el hidrógeno verde, porque claramente esa parte de el consumo energético no es conectado a la red eléctrica, claro, sino que es gasoil, fuel oil, etcétera, ¿no? Entonces esa parte ahí es donde puede entrar el hidrógeno como sustituto de esos combustibles para descarbonizar del todo la matriz. Y allí cómo están, digamos, el interés del inversor, ¿no? en estos proyectos, y mirando a Uruguay. ¿Y por qué Uruguay? Digo, ¿no? Porque podría ser, sí, algún otro país, pero digo, ustedes de alguna forma también desde la consultora tienen una visión porque de alguna forma venden Uruguay, claro, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, casi que el trabajo nuestro en el equipo chico, digamos, de renovables,
le decimos el equipo chico porque sé que tiene otras disciplinas como eficiencia energética, etcétera, electromovilidad, pero en la parte de renovables, básicamente el trabajo nuestro de los últimos 4 o 5 años fue mirar hacia afuera y volver a traer inversionistas al Uruguay y a la región también. Nosotros trabajamos fuera de Uruguay también, trabajamos en México, en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, pero sobre todo en Uruguay, porque obviamente tenemos nuestro corazón aquí, para que en esta segunda etapa de descarbonización o de esa segunda transición energética poder atraer. Y la verdad que es bastante fácil. Ahí nos dimos cuenta que Uruguay es muy atractivo en general. Es bastante desconocido, es un país chico, pero una vez que uno logra destapar el frasquito de Uruguay, ahí sale un poco todos los encantos que tiene, empezando por lo que hablamos antes: seguridad jurídica, reglas claras. En casi todos los indicadores de Latinoamérica y algunos incluso del mundo, de las democracias plenas, Uruguay está muy arriba. Después tenemos un tema que es importante aclararlo, el tema del agua. Para estos procesos de electrólisis se necesita electrolizar agua, ¿okay? Es la molécula de donde parte el hidrógeno. Hay un mito que dice que se va a usar mucha agua. No, se usa muy poca agua. Y ahora voy a traer un ejemplo más adelante y les voy a decir, van a ver la poca agua que se utiliza. Pero es necesario que esa agua no sea sustituta del consumo humano. Uruguay tiene abundancia de agua, con lo cual no tiene necesidad, no es que estamos en un desierto donde cualquier gota de agua que salga hay que usarla para el consumo humano, ¿no? Eso es un tema. Después tiene carbono biogénico, tiene diseminado por toda la República, empresas que generan energía eléctrica con biomasa y plantas de celulosa que generan CO2, pero de origen biogénico, es decir, por quema de básicamente biomasa, ¿no? Y eso es, digamos, ese CO2, ese carbono de origen biogénico, más el hidrógeno generado con electrólisis, puede hacerse hidrocarburos verdes, que es básicamente un combustible igual al que conocemos, pero de origen verde. ¿Okay? A su vez tiene, obviamente, una matriz eléctrica muy renovable, entonces uno a cualquier lado de la red podría poner un electrolizador y casi toda la energía eléctrica prácticamente sería renovable. Y así, obviamente, genera una cantidad de capacidades, hay una cantidad de empresas. Una es la nuestra, pero está lleno, incluso empresas del rubro, por ejemplo, legales, construcción, grúas, montaje, que después que terminó la revolución renovable en Uruguay, tuvieron que salir a exportar afuera, porque el mercado era muy chico, y bueno, ese expertise pueden traerlo de vuelta. Entonces, ese combo hace que Uruguay sea muy atractivo para la inversión. A su vez, el gobierno, en particular el Ministerio de Industria y Energía y el Ministerio de Ambiente, están empujando esto mucho, educando un poco también a la gente para quitar algunos mitos que hay de este tema, ¿no? ¿Qué pasa con el agua, por ejemplo? Claro, como con toda cosa nueva se le tiene un poco de miedo. El agua, para que tengan una idea, nosotros tenemos un proyecto, que es el primer proyecto... el Tambor Green Hydrogen Hub. Sí, es el primer proyecto de hidrógeno verde que se empieza a desarrollar en Uruguay, que está muy verde todavía, en el sentido que está en sus primeras etapas, pero avanza. Ese proyecto es una instalación más o menos de unos 200 megavatios de poder de electrolización, que implica casi que otros 400 de solar y eólica combinados, y eso utiliza entre 10 y 12 veces menos agua, ese proyecto entero, que las termas del Arapey, por ejemplo. Entonces, digo, claramente es muy poco intensivo en el consumo de agua, ¿no? Sí es importante tener en cuenta las mismas restricciones o los mismos cuidados que se tuvieron, por ejemplo, para instalar aerogeneradores en la primera revolución eólica uruguaya, tema aves, murciélagos, cuidado del suelo, etcétera, también para la solar. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y de hecho se está haciendo con los estudios de impacto ambiental adecuados. Pero repito, el agua no es un cuco, como al principio se pudo ver este tema, ¿no? Sí, no, bueno, a veces cuando se obviamente intervienen recursos naturales, y más uno que es muy codiciado en muchas partes del mundo y que Uruguay afortunadamente es rico, es natural que también se ponga el ojo también en esas cuestiones. Y está perfecto que, bueno, eso es otra de las ventajas de Uruguay, que tiene discusiones de muy alto nivel y todas enmarcadas dentro de la ley, en procesos muy tabulados y muy claros para todo el mundo, porque hay que tener en cuenta que todos estos proyectos después los financia un banco internacional, generalmente algunos multilaterales, BID, el CAF, algunos de estos, ¿no? O algunos de origen europeo. Y la exigencia de esos bancos es que todo el proceso, y sobre todo miran mucho
el proceso ambiental sea muy estricto y muy cuidado. Y en eso Uruguay es muy fácil en general, no tiene las reglas muy claras. Hay audiencias públicas para presentar los proyectos, o sea, no hay donde inventar o donde no hay zonas grises, digamos. Entonces eso es muy bueno también y es una de las ventajas que tiene Uruguay, ¿no? Bien, bueno, vamos a seguir atentos en cómo viene, ¿no?, esta transformación energética ahora, bueno, con el hidrógeno verde, pero también prestando atención a otras cuestiones, ¿no?, como tú bien mencionabas, ¿no?, y mucho énfasis también en lo que se puede hacer también en lo residencial, ¿no?, que quizás se vea como de poco porte, ¿no?, pero que en la suma, ¿no?, y puede aportar. Es lo que le duele el bolsillo a cada uno, ¿no? Sí, no, por supuesto que sí. Ya me voy a quedar conversando con él a ver algunas formas de... Bueno, Fernando Jay, ¿lo dije bien? Sí. Jay. Bueno, vamos a decirlo, lo dijiste Casi mal, bien. Tatiana. Fernando Jay, ingeniero director y fundador también de SEG Ingeniería. Muchas gracias por estos minutos Gracias en Empresarios a ti, de Acá. un placer. Bien, un gusto recibirte y un gusto recibirlos a ustedes, que nos acompañan seguramente cada semana a través de Empresarios de Acá, y los espero, por supuesto, el próximo viernes a las 21. En Claro, tenés 60% de descuento en todos los planes por un año. Pasate a pagar menos. Pasate a Claro.